Hola, bienvenidos a Educación Viva. Soy Lili Guerrero y tengo el gusto de presentarles la exposición del volumen 5, Formación del Carácter, de la obra magistral de Charlotte Mason. Esta serie de exposiciones será llevada a cabo por madres de la comunidad, esta comunidad en la que nos encontramos leyendo los volúmenes de la señorita Mason y encontrando muchas respuestas y grandes ideas para la educación y la crianza de nuestros hijos. Pues bien, el volumen 5, Formación del Carácter, fue dirigida a padres, a educadores, con el propósito de encontrar en las leyes físicas o en la fisiología del hábito herramientas importantes para el tratamiento de debilidades de carácter o de defectos de carácter que, si bien sabemos, pueden perjudicar de manera terrible la vida de nuestros hijos. Este volumen se divide en prefacio, 4 partes que contienen distintas historias o casos y una parte final del apéndice. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primer caso, el filósofo en casa. Pues bien, esto corresponde a la primera parte del volumen 5 y es el primer caso que se nos presenta. El filósofo en casa trata sobre el rasgo de carácter de la ira. Esta historia la he dividido en 5 partes. La primera parte, los padres de Guy perciben el temperamento difícil de su hijo y buscan una forma de manejarlo. La segunda parte, estrategias de los padres para distraer a Guy de sus rabietas. La tercera parte, reflexión de Edward y su esposa. Reflexión de Edward y su esposa sobre el arrepentimiento y la gracia. La parte 4, el método de Edward para manejar las rabietas de Guy, técnica de la huida. Y cerramos con la quinta parte, que es la historia, donde concluye con una reflexión sobre el futuro de Guy y la esperanza de que este proceso también pueda beneficiar a los padres. Nuestros personajes son Guy, que es el hijo de 5 años, Edward, que es el padre, la señora Belmont, que es la esposa de Edward o la madre de Guy, y Harriet, que es la niñera. En la primera parte vemos que los padres de Guy perciben el temperamento difícil de su hijo y buscan una forma de manejarlo. Pues bien, esta historia comienza con la niñera frente a la puerta de la señora Belmont solicitando su apoyo para calmar la rabieta de su hijo Guy. Desde luego que el día que parecía ir muy bien, ¿verdad? Que era un excelente y muy bonito día, cambia de tonalidad y ahora se encuentra presenciando un ataque más de ira del pequeño, que siempre parecía tan amable y dulce. Ella intentó calmar al pequeño, pero solo conseguía agravar más la situación, al punto de ser casi tan grande la ira del pequeño como para lastimar a su madre, situación que fue impedida por su padre, quien lo dejó en la habitación bajo llave. Mientras los padres desayunaban, los gritos de Guy se escuchaban, ¿verdad? Esos gritos y esa rabieta llegaba hasta abajo. De repente, el ruido cesa en la habitación. Obviamente, esto lleva a los padres a mirar con preocupación cuál era la causa de ese repentino silencio. Para su sorpresa, Guy estaba frente al espejo mirando su rostro con serenidad, pareciendo inconsciente de lo que había ocurrido. Y bueno, lo que nos dice aquí la historia es que los Belmont habían tenido un lugar y un espacio en uno de los periódicos, ¿verdad? Y Guy había mirado la imagen suya en el periódico y eso había hecho que la curiosidad lo llevara a mirarse también frente al espejo, ¿no? Entonces, había tenido como un momento de distracción de ese ataque que estaba experimentando. Dice aquí que la disciplina de los padres no había surtido efecto hasta ese momento, pues estos ataques de Guy que se habían presentado a lo largo de su pequeña vida, ¿verdad? Se repetían con mucha frecuencia y desaparecían tan pronto a veces como habían llegado, ¿no? Esto obviamente hacía que los padres no consideraran con tanta seriedad el problema. Una de las citas que encontramos en esta sección de la lectura es que a esta mañana tormentosa le siguió un día soleado. El día siguiente transcurrió en paz y alegría, pero al día siguiente un pelo suelto, una hoja de rosa arrugada debajo de él, provocó otro de los estallidos de furia de Guy. Una vez más se repitió la misma rutina deprimente y de nuevo la mañana tempestuosa quedó olvidada bajo el sol del día del niño. Así vemos que pues era un poco difícil para los padres considerar que esto era un problema grave, ¿no? Porque habían días buenos para el niño, no todo eran días malos. En la segunda parte de esta historia vemos algunas estrategias que los padres emplearon para distraer a Guy de sus rabietas. El padre de Guy
Debido a lo ya comentado, pues se sintió obligado a prestar atención en este asunto, no solamente por su hijo, sino incluso por toda la familia, porque en la lectura nos refiere que incluso la esposa, la señora Belmont, manifestaba algunos malestares físicos, ¿verdad? Que ahora el padre atribuía a esa angustia recurrente. La historia también refiere que el padre era una persona de ciencia que conocía el pensamiento científico de su época. Y bueno, pues entonces con esto también conocía un poco de esta fisiología del hábito que constituye la base física del carácter, la interacción que siempre se produce entre el cerebro material y los pensamientos y sentimientos inmateriales de los que es el órgano. Bueno, incluso se dice en la lectura que el padre ya había llevado a cabo algunos experimentos y había tenido muy buenos resultados que había podido compartir y que su amigo, el doctor Weissel, había avalado. Por lo menos dos de esos experimentos se nos presentan en la lectura. El primer experimento fue que durante un mes el señor Belmont esparció migas de pan en el alféizar de la ventana a las 8:05 y los pájaros llegaban puntualmente para comerlas. Luego dejó de poner migas y los pájaros continuaron viniendo a la misma hora por hábito, pero se iban sin mostrar decepción al no encontrar comida. El experimento demostró cómo los hábitos automáticos se forman incluso en las criaturas menos inteligentes. El segundo experimento lo realizó con su perro. El señor Belmont curó a Robert, un perro con el hábito heredado de perseguir carruajes, asociando el ruido de las ruedas con llevar un periódico en la boca. Lo que nos dice la lectura es que este había sido un hábito heredado, que incluso la madre de Robert había muerto por las ruedas de un carruaje, pero él logró que durante un mes, cada que el perro escuchaba el carruaje, el señor hacía que Robert llevase un periódico en el hocico, ¿verdad? Reemplazando su viejo hábito de perseguir el carruaje con llevar un periódico en el hocico. Al final, Robert dejó de perseguir carruajes, respondiendo solo al comando o al mando del señor Belmont, a los talones, buen perro, ¿verdad? Esa era la frase que él empleó para cambiar una actividad por otra. El señor Belmont dijo, es extraordinario lo grande que es la brecha entre la teoría y la práctica en la mayoría de nuestras vidas. El hombre que conoce el poder del hábito tiene una llave con la que regular su propia vida y la vida de su familia, hasta la del gato que se sienta en su hogar. Así lo dijo el señor Belmont en una reunión científica, pero solo esa mañana se dio cuenta de que, con esta llave entre sus dedos, estaba permitiendo que los demás dirigieran su vida. La salud de su esposa y la vida de su hijo se arruinarían por un hábito fatal, tanto para la paz presente como para la esperanza de un autocontrol viril en el futuro. Pobre hombre, había tenido una mala media hora esa mañana mientras se dirigía a la ciudad. No era dado a la introspección, pero cuando se vio obligado a hacerlo, actuó con honestidad. Edward, es decir, el padre de Guy, visitó a su amigo Weissel para poner manos a la obra en este asunto, aludiendo que la situación de su hijo podía ser tal vez una debilidad heredada. Aludió esto a su amigo y su amigo le había preguntado si él consideraba que era así. Y él le responde, el señor Belmont, ¿te refieres a mí? Lo sé. Sí, es un hecho. Y lo heredé de mi padre y él a su vez de su padre. No somos de buena estirpe, sé que soy un tipo irascible y eso ha sido un obstáculo en mi vida. Esto tiene una relación y una asociación muy interesante porque incluso esas debilidades hereditarias tienen también esperanza a través de este tratamiento. La lectura continúa y dice que al tercer día, durante el desayuno, Edward hace partícipe a la niñera del niño, argumentando que si bien no la culpaba, sí tenía parte de responsabilidad en el asunto al permitir que Guy hiciera las cosas a su manera. Pues ustedes saben que las niñeras pasaban mucho tiempo con los niños antes, ¿verdad? Las niñeras sobre todo eran como empleadas de familias ricas, de familias bien acomodadas, y estas niñeras tenían mucha influencia en la formación del niño. Entonces, él le hace ver a ella que si bien no era la intención de la niñera hacerle un daño al niño, ella había participado y había colaborado en esta debilidad del carácter de Guy. Así que le da una recomendación, ¿verdad? Le da pautas claras para que ella pueda obrar de ese momento y en adelante. Él le dice, no pierdas de vista a Guy. Si notas sea cual sea la causa, mejillas enrojecidas. Bueno, aquí le da algunas señales, ¿no? Que le van a anticipar ese ataque o ese brote de ira. Mejillas enrojecidas, labios fruncidos,
Ojos brillantes, frente fruncida con dos pequeñas líneas verticales entre las cejas, miembros rígidos, manos tal vez cerradas o cabeza ligeramente echada hacia atrás. Si ves cualquiera o todos estos signos, el chico está al borde de un brote. No te detengas a hacerle preguntas, ni a tranquilizarlo, ni a hacer las paces, ni a amenazarlo. Cambia sus pensamientos. Esa es nuestra única esperanza. Dile con naturalidad y amabilidad, como si no notaras nada. Tu padre quiere que trabajes en el jardín con él, o tu madre quiere que le ayudes en el almacén, o que ordenes tu caja de labores. Guíate por la hora del día y por cómo sabemos que estamos ocupados y asegúrate de que Guy sienta que lo necesitamos. Y bueno, esta última parte es bastante iluminadora para la niñera, ¿verdad? Guíate por la hora del día y por cómo sabemos que estamos ocupados, porque esa era la manera en la que ella se las iba a ingeniar para cambiar los pensamientos de Guy cuando estuviera a punto de tener un brote de ira. Y bueno, ella está de acuerdo, ¿verdad? Sabe ella y lo manifiesta que no era su intención hacerle un daño al niño, que está consciente de la responsabilidad que tiene y que hará todo lo necesario, ¿no? Con esto, el señor Edward le afirma, sí, Harry, todo lo bueno del mundo, tu amo cree que las pasiones de Guy se han convertido en un hábito y que la manera de curarlo es mantenerlo durante mucho tiempo, un mes o dos, sin un solo brote. Si podemos lograrlo, el problema se habrá acabado. En cuanto a la pasión de su corazón, eso se manifiesta con los signos externos y ambos se curarán a la vez. ¿Sí? Entonces, bueno, ella ya tiene la pauta clara y es partícipe también en este tratamiento de la debilidad de carácter de Guy. La lectura refiere que no tarda mucho en presentarse una situación en la que Harriet, la niñera, empieza a notar todos estos signos, todas estas señales de que el niño va a entrar a un nuevo estallido y se las ingenia, ¿verdad? Para poder desviar esos pensamientos del niño y evitar que se produzca ese brote de ira. Por algún tiempo la madre reconoce, veo que está funcionando y la vida será otra cosa sin las pasiones de Guy. Pero ¿crees, Edward, que es correcto darle placeres al niño cuando se porta mal? De hecho, es como premiar la travesura, porque eso es lo que equivale. Y bueno, creo que en este punto muchos hemos razonado de la misma manera. Pensamos que darle un placer inmediato al niño cuando está al borde de un ataque de ira o un ataque de mal humor o alguna debilidad de su carácter es tanto como premiarlo, ¿verdad? Sin embargo, es interesante la respuesta que le da Edward. El padre argumenta que Guy todavía no tiene la intención consciente de portarse mal y todo está ganado si desviamos la tendencia de su voluntad hacia la mala conducta. Por lo mismo, él no se plantea la cuestión del merecimiento, ¿verdad? Entonces, el padre argumenta que él no cree que Guy esté siendo consciente de que está teniendo un mal comportamiento, ¿verdad? Y como no está consciente, entonces tampoco sabe si merece o no merece una u otra cosa, ¿verdad? Entonces dice que durante toda esa semana todo iba bien. La niñera estaba atenta a los momentos que anticipaban el ataque, como ya lo comentamos, era creativa para idear todo tipo de situaciones que iban a alejar al pequeño de ese ataque de ira. La experiencia también le había demostrado que Guy podría rechazar algo del pasado, o sea, tenía que ser creativa, ¿verdad? Para satisfacer esos impulsos pasionales inmediatos sin generar la desconfianza, ¿verdad? En situaciones que interrumpieran esa satisfacción en el niño. Aquí el razonamiento de la madre, como les comentaba, puede ser el mismo razonamiento que nosotros apliquemos. Sin embargo, bueno, esto va a quedar más claro a medida que avance la lectura. En la parte 3, la reflexión de Edward y su esposa sobre el arrepentimiento y la gracia. Siguiendo la secuencia de la lectura, nos dice que una mañana ya las cosas no iban tan bien para la niñera, ¿verdad? Porque, bueno, puedes pensar que ya está todo ganado si una que otra cosa se empieza a corregir a partir de esas mismas pautas, ¿no? Sin embargo, pues hay días buenos, hay días malos, ¿verdad? Y en este día la niñera estaba pasando uno de esos días en los que las cosas van mal. Una serie de eventos la hicieron perder el control de la situación y Guy volvió a caer en una rabieta tremenda, lo narra la lectura, que fue imposible de abordar para Harriet. Esta vez el episodio se presentó mientras la señora Belmont estaba fuera de casa. La niñera sabía que no podía encerrar al niño con llave, ¿verdad? Porque esa medida era únicamente autorizada por los padres. Pero bueno, la tormenta se agotó, dice, por su misma fuerza, de modo que cuando la señora Belmont regresa a casa, ya esta rabieta había pasado, ya había cesado.
Al enterarse de lo ocurrido, pues la madre hizo todo lo posible para que Guy tuviera un día feliz, en lo que ella podía pensar, cambiando los pensamientos del niño, manteniéndolo ocupado en cosas agradables. Ella consideraba que hacer esto era la aplicación del método que había propuesto su esposo. Pero aquí Edward, ¿verdad? Regresa a casa más tarde, ella le platica lo acontecido y Edward le argumenta que esto que había hecho, ¿verdad? No debía haberse hecho después de un estallido. Dice, esto debe hacerse para prevenir los brotes mediante un cambio de pensamiento, pero esto es antes de que ocurran. Y obviamente tratar de enseñar a Guy a autocontrolarse, reconociendo que el mal genio puede ser una forma de autoindulgencia, ¿verdad? De autocomplacerte, de decir, bueno, pues sigo simplemente los impulsos como me llevan, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de control en mí. Él, el señor Belmont, argumenta que tras un brote de ira, es mejor que el niño siente el dolor del distanciamiento para romper el hábito, ¿sí? En lugar de consolarlo de inmediato con un día agradable. Y así, ¿verdad? Él aprendería a controlar su temperamento sin dudar del amor de sus padres. Al final, en esta reflexión del arrepentimiento y la gracia podemos encontrar que efectivamente, o sea, el niño tiene que experimentar el dolor que se experimenta cuando una persona se arrepiente y la gracia de ser amado a pesar de las faltas, ¿no? Una de las citas que aparece en el libro es que un niño no puede soportar el distanciamiento ni la desaprobación. Necesita vivir a la luz de un rostro que le sonría. Esa es una de las necesidades más profundas que tiene el hombre, ¿verdad? De sentirse amado, de sentirse cobijado, respaldado. Y entonces el padre le dice a la señora Belmont, sabemos también que solo hay un camino de regreso a través del fuego. Es común hablar del arrepentimiento como algo ligero, más bien agradable que otra cosa, pero en realidad es escrutador y es amargo, ¿sí? Entonces se le hace ver a ella que cuando una persona cae en pecado, ¿verdad? Cuando una persona peca, experimentan un dolor en su corazón por haber fallado. Y entonces la madre piensa que cuando el hombre falla, ¿verdad? Quien se aleja no es Dios de nosotros, sino el hombre de Dios. Y el señor Belmont, por el contrario, argumenta que si bien es cierto que el hombre se aleja de Dios, Dios también le permite pasar por el fuego al hombre para experimentar, ¿verdad? El dolor del pecado. Ya en la parte 4 vamos a ver el método de Edward para manejar las rabietas de Guy, que es la técnica de la huida. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, ya vimos en la primera parte que una forma de desviar el pensamiento del niño para que no llegue a ese brote de ira es obviamente cambiando los pensamientos del niño para que haga una cosa totalmente diferente, que sea placentera, ¿verdad? Que sea emocionante para el niño o que le produzca una sensación de agrado. El método o la técnica de la huida también es un método que resultó bastante bueno, no solamente para los años de infancia, sino para los años futuros del niño. Aquí dice que a la mañana siguiente, ¿verdad? De lo que ya había pasado, el niño había tenido una rabieta, ¿verdad? La niñera no había podido controlar esta rabieta. La rabieta cesó hasta el momento en el que tuvo que cesar, hasta que las fuerzas se cansaron. La madre, intentando hacer un bien, en realidad falló en el momento de aplicar la consecuencia, mas sí se percibe que tanto la niñera como la madre aplicaron esta parte de sentirse tristes, de manifestar su descontento por la actitud de Guy, de modo que el niño sí pudo experimentar esa desaprobación. Con esto, a la mañana siguiente, el padre lo recibe con los brazos abiertos, pero le pregunta también sobre el día malo, ¿verdad? Y cómo le había hecho sentir haber pasado eso, pero le da una idea de cómo evitar tener un día igual. Edward le refiere aquí al hombre enfadado, este hombre que se acerca cuando él está a punto de tener un estallido de ira, a lo que el niño reconoce cómo es que él lo anticipa. Incluso el niño dice que él se siente caliente cuando esto va a pasar. Y el padre dice, bueno, en el momento en que lo veas venir, incluso si ya has empezado a llorar, dile, por favor discúlpame, niñera, y corre escaleras abajo. Luego da 4 vueltas alrededor del corral lo más rápido que puedas, sin detenerte a tomar aliento. Más adelante, bueno, el niño le dice, pues qué genial idea, ¿verdad? Porque pues él puede reconocer que efectivamente experimenta algo dentro de él.
Continúa el padre y le dice, el hombre enfadado ya no está, pero te voy a contar un secreto. Siempre se va si empiezas a hacer otra cosa con todas tus fuerzas. Y si recuerdas correr para alejarte de él por el jardín, verás que no correrá detrás de ti. En el peor de los casos, no correrá detrás de ti más de una vez. Más adelante nos dice que la vívida imaginación del muchacho personificó al enemigo, a este hombre enfadado, y el padre se animó. Gaia estaba ansioso por participar en la batalla. Los padres habían encontrado un aliado en su hijo. La victoria final estaba seguramente a una distancia apreciable. Y bueno, esta es justamente la técnica de la huida que el padre idea para que el niño sea protegido y tenga una herramienta para su autocontrol. Lo interesante aquí, pues es que efectivamente, ¿no? O sea, él mismo reconoce que esto pudiera ser algo peligroso. Sin reconocer bien la emoción que está experimentando, pues opta por huir de la situación, pero lo ve también como una forma de prevenirse contra las tentaciones futuras. Entonces el padre dice, el hombre enfadado olvidará estar enfadado. El único peligro que veo es que haya muchas falsas alarmas. Intentará la carrera con toda buena fe cuando no haya ningún enemigo persiguiéndolo. Sin embargo, él dice, es muy probable, pero no le hará daño. Está adquiriendo el hábito de huir del mal. Y por eso puede estar más dispuesto a hacerlo cuando lo persigue. Huir de la tentación es el principio correcto y puede serle útil de mil maneras. Y ella le dice, de hecho, podría ser una protección para él durante toda su vida. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Siguiendo con la misma línea, él le contesta, ¿recuerdas cómo se curó Robert de los ladridos cuando pasaban los carruajes? La cura se hizo en 2 etapas. Se erradicó el hábito de ladrar y se creó un nuevo hábito en su lugar. Trabajé con la reconocida ley de asociación de ideas y logré que Robert asociara el ruido con las ruedas de un periódico en su boca. En ese momento traté de explicar cómo era posible actuar de esa manera sobre la mente de un perro. Y ella le contesta, lo recuerdo perfectamente, dijiste que la materia, tejido nervioso como lo llamaste, de la que está hecho el cerebro, recibe la misma forma, al menos así lo entendí, de los pensamientos que hay en él, de manera similar a como la cubierta de una tarta recibe la forma de las ciruelas que hay debajo. Y luego, cuando hay un lugar preparado para ellas en el cerebro, siempre vienen a llenarlo los mismos pensamientos. Y bueno, así es como entonces también logran adentrarse a esta conversación sobre cómo lograr un cambio auténtico en el comportamiento de Guy. Aquí el padre sugiere que el cambio perdurable no implica nada más eliminar los berrinches, sino reemplazarlos con nuevos hábitos ahora positivos. Explica que al igual que la ciencia estudia las leyes del cuerpo y la mente, deben aplicar estas leyes para instaurar nuevas prácticas en la vida de Guy, utilizando justo la metáfora del melocotón y la ciruela, porque algo que comenta él es que la ciruela no le hace bien al cuerpo, ¿no? Entonces, algo que no le hace bien puede ser reemplazado por algo que le hace bien, como en este caso el melocotón. Edward demuestra que para sustituir un comportamiento negativo, pues es fundamental ahora introducir uno positivo. Su esposa, inspirada por la reflexión que él hace, empieza a comprender que el proceso de cambio debe ser proactivo, ¿verdad? Es decir, debe centrarse en nuevas actividades que puedan suplantar los berrinches y a orientar a Guy hacia un temperamento más equilibrado. Y bueno, aquí el padre dice, en cierta medida, el niño será un héroe, pero no podemos ser héroes todo el tiempo. En momentos repentinos de tentación, Dios le concede la gracia de jugar el papel de héroe, aunque sea mediante una huida apresurada. Pero en lo que se refiere a pecados persistentes, no hay nada seguro salvo el desarrollo del hábito contrario. Y aquí es donde los padres tienen un inmenso poder sobre el futuro de sus hijos. Pues bien, como esta plática ya se estaba tornando un poquito hacia el tema científico, la madre preocupada argumenta, no me tomes por supersticiosa y tonta, pero de alguna manera este enfoque científico, por bueno que sea, me parece que subestima la ayuda que recibimos de arriba en tiempos de dificultad y tentación, con una preocupación honesta, ¿verdad? Porque realmente está en la misma sintonía del padre de tratar de ayudar a su hijo, está viendo que efectivamente el método está funcionando para ahuyentar a su hijo de esos ataques recurrentes de ira
Y bueno, es interesante la respuesta que le da aquí el padre, que yo creo que es una de las respuestas también que solemos dar mucho cuando hablamos de la filosofía educativa de Charlotte Mason, que es un método basado en la ley natural. Y él le contesta, déjame decirte que eres tú quien subestima. ¿De quién son las leyes que la ciencia se esfuerza por revelar? ¿De quién son las obras, cuerpo o cerebro, o lo que se quiera, sobre las que actúan estas leyes? Entonces, bueno, aquí él le deja ver que efectivamente ella no está viendo el panorama completo, no está viendo que justamente estas leyes también han sido dadas por Dios para ayudarnos en temas de lo concerniente al carácter. Y bueno, aquí justamente recordamos que él advierte que el problema de ira de su hijo puede ser hereditario, ¿no? Que él, el señor Belmont y asimismo su padre, venían de una estirpe débil en ese sentido. Y aquí es muy bueno que él asocia que si ellos como padres pueden intervenir para ayudar a su hijo de esos ataques que surgen sin control en el niño, haciendo uso de algunas de estas leyes que el padre conocía y que de antemano ya había experimentado en criaturas, sí, como lo dice la misma lectura, con menor inteligencia, podría hacer muchísimo por él. Es así que él asocia que si el niño, si Guy se quedara sin tratamiento, ¿qué podría pasar, no? Y cuáles son las formas en las que ellos podrían ayudar a su hijo. Así dice, bueno, él no se arrojaría al suelo y rugiría cuando sea joven o adulto, pero sin duda seguiría siendo susceptible, iracundo, expuesto a estallidos de ira en cualquier momento. El hombre que tiene demasiado respeto por sí mismo para exhibirse abiertamente puede, como bien sabes, pobre esposa, entregarse a una irritabilidad continua, permitiendo que asuntos insignificantes le molesten. No hay nada que hacer más que considerar el hábito iracundo como algo que debe ser reemplazado por un hábito opuesto. ¿Quién sabe qué días alegres podemos tener todavía? Y si al curar a Guy, no podré curarme a mí mismo. Es algo que se puede lograr. Solo uno es tan perezoso con sus propios hábitos. ¿Qué opinas de tomarme en tus manos? De hecho, esta sección que acabo de citar es una de las que vienen al final. Sin embargo, vamos a ver una parte 5 en donde se concluye con una reflexión sobre el futuro de Guy y la esperanza de que este proceso también pueda beneficiar a los padres, ¿no? Ya lo vimos, efectivamente, acaba de haber un reconocimiento de que todo este proceso y todo este tratamiento puede ser benéfico incluso para tratar el mal carácter o la ira del padre. Entonces aquí, siguiendo la lectura, dice que con el paso del tiempo, pues tanto Edward como la señora Belmont se detuvieron a reflexionar sobre el impacto de la técnica de la huida en el comportamiento de Guy. Ellos se sienten aliviados al ver que las rabietas de Guy, que antes eran una preocupación constante, se habían convertido en raros incidentes. Los registros de los episodios de ira muestran que la técnica había sido efectiva. Guy había aprendido a manejar sus emociones y había desarrollado un temperamento mucho más equilibrado. Este éxito no solo resolvió el problema inicial de las rabietas, sino que también les permitió ver cómo su enfoque había ayudado a Guy a convertirse en un niño de carácter dulce y sereno. Edward y su esposa aquí están ya satisfechos con estos resultados y agradecidos por el progreso que habían logrado, ¿no? Incluso él lo dice, porque la esposa suena muy esperanzadora al final, ¿no? Casi, casi de ya lo conseguimos. Pero él le dice, mira, qué bueno que seas tan esperanzadora, pero damos gracias y por lo menos vamos a mitad del camino, ¿no? Obviamente reconociendo que esa estrategia de huida había funcionado y había cambiado positivamente la vida de su hijo, pero pues también que no era el final del tratamiento, digamos. Y bueno, aquí dice, ¿verdad? Su padre tenía razón. Se presentaron oportunidades para controlar los brotes de rabia de Guy y Guy respondía a las riendas. El señor Crossman hacía maravillas. Y bueno, el señor Crossman era el hombre enfadado, ¿no? Así lo había nombrado el niño. Se llevaba un registro de los brotes, pasaron un mes, 2 meses, un año, 2 años, y finalmente sus padres olvidaron los problemas iniciales con su niño de carácter dulce y franco. Y bueno, vamos a finalmente hablar sobre el tratamiento de carácter que se dejó ver a lo largo de la historia, ¿no? Mucho de esto ya se comentó, pero vamos a verlo en 5 puntos para terminar esta presentación. En primer lugar, hubo una identificación del problema, ¿verdad? Aquí vemos que los padres reconocieron y discutieron el problema del temperamento explosivo de su hijo Guy. Esa es como la primera fase del tratamiento, ¿no? Identificar el problema. Luego,
la estrategia que utilizaron, ¿verdad? Que en este caso fue la de la distracción. Vemos que los padres deciden usar actividades placenteras para desviar la atención de Guy durante sus rabietas, ¿no? Que es la primera parte de lo que hablamos. Dice aquí, la niñera era realmente hábil para inventar tareas que fueran novedosas y lo suficientemente divertidas para satisfacer la imaginación del niño. En este caso es la niñera, pero como madres que educamos en el hogar, ¿verdad? Y que probablemente nuestros hijos no tienen una niñera, pues nos toca a nosotros ser hábiles para inventar esas tareas que sean novedosas y divertidas para que satisfagan la imaginación del niño, cambiando los pensamientos. En tercer lugar, vemos el método de la huida, en donde se introduce esta técnica de la huida, donde Guy debe correr para alejarse de su rabia, ¿verdad? En este caso, el padre hace que el niño identifique el momento en el que está por ocurrir uno de estos momentos, uno de estos brotes, y le pide, ¿verdad?, que corra con todas sus fuerzas, que haga una actividad probablemente física para distraer su mente y para alejarla de ese pensamiento que está emergiendo en el momento y que seguramente si se deja llevar va a tomar el control del niño. En cuarto lugar, vemos el desarrollo de nuevos hábitos. Aquí los padres discuten cómo la creación de nuevos hábitos puede reemplazar los viejos comportamientos negativos de Guy y que no era suficiente que el niño dejara de hacer berrinches, sino que era necesario reemplazar ese mal hábito por un hábito nuevo positivo, que viniera a reemplazar el hábito viejo y con ello esa materia o ese tejido, ¿verdad?, que queda obviamente desgastado por el uso, pueda ser llenado con nuevos pensamientos. En quinto lugar, y por último, la evaluación del progreso y esperanza futura. Aquí vemos que los padres observan y evalúan el progreso de Guy con la nueva técnica y reflexionan sobre su impacto en el futuro. Vemos que el impacto de aplicar estas técnicas y ayudar oportunamente al niño en estas debilidades de su carácter va a traer una bendición a largo plazo. Le va a dar herramientas de autocontrol. Vemos que el padre reconoce, ¿verdad?, que si bien el niño ya no se va a tirar al piso cuando ya sea mayor, que incluso por respeto propio no va a recaer en hacer algunas de las cosas que hacía cuando niño, es cierto que puede evitarle problemas futuros de tener estos pequeños arranques o de estar experimentando esta ira por pequeñas e insignificantes cosas. Pues bien, este es el primer caso, la primera historia que vemos narrada en la primera parte, el primer capítulo del volumen 5, una historia que no es tan alejada de la realidad que muchos viven, con hijos que tienden a ser iracundos, que tienden a la ira, al berrinche, a las rabietas, y la forma de tratar este problema está realmente al alcance de cualquiera, basta que la madre empiece a ejercitar también muchas habilidades de observación, que sea hábil y creativa para esas tareas, que van a desviar la atención del niño, que van a desviar esos pensamientos que van a producir al niño una pérdida de control y que pueda darle herramientas al niño para tomar todas esas circunstancias en sus manos y pueda ayudarse, no solamente como lo vimos, para el tiempo de su niñez, sino también para el tiempo futuro. Pues bien, con esto me despido. Estaremos exponiendo los casos y las historias que se presentan en el volumen 5, que abordan distintas debilidades de carácter, todas haciendo uso de estas leyes de asociación, de la fisiología del hábito y bueno, más herramientas que nos van a ayudar a intervenir de manera adecuada en el hogar para ayudar a nuestros hijos. Pues gracias por ver.